Amapola y En Pie de Página. Bienvenida a Momentum, ¿cómo estás? Buenos días. Mis queridos Ernesto y Alberto, es un placer estar en Momentum, que es un espacio súper importante y aparte muchas gracias pues por darnos la oportunidad de hablar desde lo local como el sentimiento a partir de un tema tan complejo que es la violencia y cómo los pueblos y en las comunidades pues en el contexto adaptan, ¿no?, sus creencias también para salir de manera resiliente de estas masacres, balaceras y todo lo que les toca vivir. Pues Vania, un gustazo de verdad tenerte con nosotras y nosotros. Ya te extrañábamos, así que pues sí, yo harto de contento, mi querida Vania. Y déjame hacerte esta pregunta así a rajatabla. ¿Cómo se cura de espanto un pueblo? ¿Cómo se cura de espanto? Igual, y quién quita, te escuchan muchas y muchos, y pues igual y nos curamos muchos, aprendemos a curarnos de espanto muchas de nosotras. Híjole, sí es una gran pregunta porque parte de los testimonios que pudimos recoger en Amapola de esta comunidad, pues son esta metáfora de la impunidad y del incumplimiento estatal, Ernesto y Alberto. Creo que cuando la gente recurre al curandero de su pueblo para sacarse esta sensación que dejan horas de balaceras y que dejan pues muertos en las calles de tu comunidad en donde anteriormente pues ibas a un manantial o hacías cosas muy cotidianas y sobre todo en esta parte del Valle de Locotito, que está solo a media hora de Chilpancingo, pues vemos un guerrero diferente, un guerrero muy distinto al de la capital y sin embargo que pues no sé si haya cura como tal, pero al final la gente con lo que se queda es con esta posibilidad de tener sus propios medios para no seguir siendo desplazada por la violencia y acostumbrarse a esta estampa que ya se vuelve cada vez más cotidiana de las fuerzas de seguridad en un lugar después de que hay una masacre, pero antes de esta masacre no vemos si no hay un operativo claro, pues que haga convivir estas policías civiles, como es el caso de Buenavista, con pues el esquema actual de la Guardia Nacional, el esquema de la Policía Estatal y pues realmente la cura la tiene el Estado más que el curandero de este pueblo, pero pues así están las cosas, queridos, y la gente recurre a lo que tiene a la mano para sentirse un poquito más tranquila. Y es que me parece muy buena, maravillosa, me parece inclusive esta forma de abordar un tema dificilísimo como es la violencia creciente que hay en esta zona de Guerrero y en una buena parte del país. Cuentas tú en tu texto que el curandero del pueblo ha recibido muchas personas desde el 26 de enero que hubo un ataque armado a policías comunitarios y que pues gente que pide que le curen de espanto. El espanto es, según la tradición, pues el hecho de que se va el alma del cuerpo por alguna impresión muy fuerte. Y a partir de ello desarrollas este texto que recomiendo mucho que lo lean en Amapola y En Pie de Página, porque no es nada más un tema de una anécdota del curandero que tiene este tipo de consultas, sino una reflexión sobre lo que sucede en esa parte de Guerrero, en el valle de Ocotito, que pues es un pueblo tranquilo que tenía su vida cotidiana los domingos al balneario, al manantial, a los tamales, a la vida de un pueblo que vivía en paz y que la ha perdido. ¿Qué es lo que sucede allí en esta zona? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Feminicidios, agresiones, masacres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí, Vania? Es muy importante la pregunta, Alberto, en el sentido del contexto, ¿no? Pues Guerrero siempre, como lo sabemos, ha sido un estado que aporta al panorama nacional pues gran parte de la tasa de homicidios en México, ¿no? Tenemos un caso abierto de desaparición forzada que es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 y sin embargo es importante voltear a ver a las policías comunitarias cuya efervescencia la podemos rescatar o podemos documentar desde el 2013 y que bueno, es un antecedente a este caso Ayotzinapa,
porque la gente ya estaba mencionando un hartazgo desde lo local. Les comento que esta zona del Valle del Ocotito es muy importante porque estamos hablando de más de 10 comunidades que están muy cerca de la carretera México-Acapulco y que es esta parte rural de Chilpancingo que conecta a la sierra. Y ustedes saben y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, que en la sierra se siembra amapola y que ha habido una caída del precio de la goma de opio desde el 2017 y todos estos cambios políticos, sociales, culturales, pues también dan otro panorama a las violencias que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues los primeros ataques en esta zona centro entre una policía ciudadana que inicia por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG en el 2014, específicamente en esta región, pues da como una confrontación entre los grupos locales. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado. Desde el 2017 que se dan estas primeras balaceras en comunidades como Buenavista de la Salud, como Mojoneras, pues ha habido un ataque por parte del grupo criminal Los Ardillos, de acuerdo a lo que la Fiscalía nos ha comentado en este tiempo a los reporteros. En el último ataque que la gente local atribuye a este mismo grupo criminal, pues la Fiscalía dice que lo está investigando, pero pues estamos hablando de más, de prácticamente 5 años en los que la gente de estas comunidades incluso ha tenido que cerrar sus negocios en ocasiones. Recuerdo que entre 2018 y 2017 cerraron más de 33 escuelas de nivel medio, de nivel primario, de nivel superior por esta situación. Y el argumento que sostiene estas policías es que la extorsión, que debe de verse diferente al cobro de cuotas, porque pues también son fenómenos que se han estudiado de manera junta, pero que tienen otros componentes, pues se mantiene. Al haber cambio de autoridades en esta última elección que hubo, pues también hubo un reacomodo de la gobernanza criminal, y es lo que está pasando en la zona centro, en municipios como Chilpancingo. Luego podemos pasar a Tixla, en donde está la normal rural. Luego podemos pasar a Eduardo Neri, que es un Pango, que es un municipio muy cercano, y ya nos vamos a ir a otra parte que es zona centro, pero que ya es la entrada de la montaña baja, y hablamos de municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera, en donde también hay policías comunitarias, en este caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, en donde esta connivencia que hay de las autoridades municipales, que es lo que refiere la gente, con los grupos locales criminales, pues hace este tipo de situaciones, este tipo de masacres, este tipo de balaceras y enfrentamientos más difíciles y complejos de entender, pero que a la hora de la reacción estatal nacional vaya, pues es incomplete que haya una estrategia clara cuando el contexto pues viene de más atrás, viene de muchos años en donde prácticamente han dejado crecer a estas policías civiles porque ellos se arman, porque argumentan que no tienen seguridad y pasan todo este tipo de fenómenos que acabo de comentar. Y bueno, es la situación actual. La Guardia Nacional conteniendo de alguna manera con su presencia que ocurren este tipo de enfrentamientos, pero esto pues ya opinión muy personal, no creo que se ha contenido nada más así, porque hay un complejo que el mismo pueblo ha estado mencionando durante todos estos años, ¿no? Este pueblo de Buenavista y los otros que también están en esta situación, Alberto y Ernesto. Esto que colocas en este trabajo periodístico, Vania, que es estas regiones que ahora pues son asoladas por estos grupos locales o estatales, pues no estamos hablando de que pues esta pesadilla empezó hace 30 o 50 años, sino apenas hace 10 años. O sea, tiene muy poco tiempo. Y déjeme leer un fragmento de la narración que hacen pobladores, porque me parece importante que usted tenga la dimensión de algo que es apenas hace 10 años podían hacerlo y que ahorita no lo están logrando. Dice, la gente extraña, dice Vania, los días en que podías caminar por los establos que están junto a la autopista desde las 6 de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo eso cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por la zona. Desde el 2014 la gente no se siente
absolutamente en paz. Esto retrata en mucho esto que estás señalando en tu trabajo. ¿Cuál es el horizonte más inmediato que alcanzas a ver por parte de los pobladores? Y también si alcanzas a identificar qué cambió de hace 3 años, es decir, el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahora 3 años después, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues creo que ha cambiado muy poco, porque esto también tiene que ver con el esquema electoral. Aunque hubo cambio a nivel federal de autoridad, pues a nivel federal teníamos al mismo gobernador Héctor Astudillo Flores, que pues terminó con Peña Nieto y, bueno, más bien, inicia con Peña Nieto y termina con Andrés Manuel. Es decir, vemos que a nivel local se explica como todo lo que las fiscalías permiten a ciertos grupos criminales. Y estadísticamente el grupo criminal que mencioné, pues se empoderó en estos últimos 3 años, se empoderó del circuito Río Azul, de toda esta zona del Valle de Locotito, y se empoderó en el sentido, no es que controlen la zona, hay otros intereses criminales en la zona. Sin embargo, al haber tanta fragmentación de grupos y al haber dejado crecer a uno local específicamente, pues vemos estos enfrentamientos en zonas como la Montaña Baja y como esta parte del Valle de Locotito, perdón por el ruido ambiental, en donde pues vemos que ocurren enfrentamientos cada vez con más frecuencia y que son las mismas policías civiles las que por desgracia pues ya le hacen segunda en algunas zonas a grupos locales, y esta combinación de gente que sí quiere la autodefensa o que quiere la seguridad para sus comunidades, y de gente que por el contexto, por las circunstancias o por miles de intereses económicos también le ha entrado a estas actividades desde lo local, pues mantiene a la gente sin un parámetro, sin una perspectiva, con realmente pocos horizontes, porque aunque en este caso específico de Buenavista la gente confía en su policía, pues hay otras comunidades en donde también ya tienen duda, hasta de la misma policía que ya tiene desde el 2014 basada en una comunidad y sus propios cambios de liderazgo, perdón, que pues también lo vuelve más revuelto, y creo que la gente lo que está pidiendo es investigación, que se detenga a los principales líderes criminales pues del grupo, que tiene que ver en cuestiones delictivas naturalmente, pero también que investigue los homicidios puntuales como el de un maestro que se llama Mario Cardoso, que fue asesinado y que era líder de esta comunidad, y que están descabezando a los líderes, y la gente se está quedando sin ese horizonte que era su policía civil, su policía comunitaria, porque no están sabiendo bien a bien qué está pasando. Espero haber explicado parte de lo que me preguntabas, Ernesto. Gracias, sí. Sí, la verdad es que es una situación muy compleja, y pues con esta gobernadora y con la influencia de todos los políticos alrededor de ella, y pues no, ahí está un poquito como diría el presidente López Obrador. Adelante, Vania, perdón, sí. Perdón, no, es que ahorita que mencionaste a la gobernadora, pues justamente su papel ha sido muy tomando a la ligera este tipo de situaciones, ¿no? Da su informe de 100 días después de estos hechos de Buenavista, y aunque el ataque dura 2 horas, ella le dedica menos de media hora al tema de la seguridad, lo cual, perdona que te interrumpa, pero me parece ilustrativo como para explicar la tragedia guerrerense. Ya. Sí, pues, adelante, Ernesto, sí, perdón. No, adelante, Alberto. No, era básicamente decir que es un tema de vital importancia. Guerrero tiene problemas de marginación, de pobreza, problemas de salud, por supuesto, pero el de la violencia es prioridad. Eso es lo que iba a decir nada más, Ernesto. Ya, pues Vania, te queremos agradecer que nos hayas acompañado, que hayas regresado a Momentum, así que esperamos verte con más frecuencia, mi querida Vania. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y ahí seguimos al habla, si te parece bien. Me parece perfecto, y gracias por interesarse en Guerrero, que como dice Alberto, es un tema prioritario porque estamos hablando de una violencia tropicalizada y que ya son fenómenos de violencias con ese que no están volteando a ver, y se hace una bola de nieve. Los problemas cada vez más con cualquier administración, y la de Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Pineda, pues no, Salgado Pineda, perdón, no es la excepción.
Pues sí, seguiremos pendientes, Vania. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Vania, gracias. Hasta luego.